Hola, bienvenidos a su recomendación literaria del día de hoy. Pues hoy particularmente venimos muy exquisitos, muy clavados con el mundo de la poesía y quería recomendarles un libro que se llama Los Dominios Perdidos de Jorge Tellier, eh, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro peculiarmente está dentro de la colección de poetas chilenos, como ya les dije, en Tierra Adentro. Es un libro editado en 1992, pero que afortunadamente todavía se consigue. Hay muchas reediciones del libro. Y pues nada, creo que es un gran poeta, en lo particular cuando hacen este tipo de preguntas de ¿cuántos libros te llevarías a una isla desierta? Pues yo creo que Jorge Tellier, por el lado de la poesía, sería uno de los personajes que yo me llevaría porque valen muchísimo la pena. La poesía de Jorge nos brinda la posibilidad de entender muchas cosas y en lo peculiar a mí me gusta, o sea, a mí me conmueve muchísimo y por eso creo que está en esta lista de escritores a los que, pues, no sé, yo siento que la experiencia vital, la experiencia relacionada con el mundo de las letras ha mejorado en muchísimos sentidos mi vida y sin duda Jorge Tellier ha hecho parte de ese mejoramiento. Pero bueno, antes de que entremos como en estos detalles del libro, quisiera hablar un poco acerca de lo que representa la poesía chilena para el mundo de las letras latinoamericanas, incluso podría atreverme a decir que el mundo de las letras mundiales. Siempre tenemos la referencia de que si existe un país que haya ganado dos veces el Premio Nobel de Literatura en América Latina ha sido Chile. Y lo ha ganado por obras poéticas, no por narrativa, y eso evidentemente nos hace referencia de que pues Chile siempre se ha caracterizado por tener una poesía muy peculiar. Sabemos, por ejemplo, que Gabriela Mistral, quien ganó primero el premio Nobel por su obra poética, y Pablo Neruda, que a principios de los años 70 tuvo la fortuna de ganarse el premio Nobel, han construido dos de las poéticas más peculiares. Han construido una poética que, más allá de darle a Chile una voz, parecieran que le han dado a América Latina la posibilidad de expresarse y de explicar una realidad a la que bien o mal pertenecemos y brutalmente nos ha construido esto que se llama historia. Y bueno, pero más allá de Gabriela Mistral y de Pablo Neruda, hablar de poesía chilena y hablar sobre todo de cómo esta poesía ha influenciado a gran parte de América Latina, nos remite sin duda a la figura de Rubén Darío, quien construyó uno de sus libros más importantes llamado Azul, en Chile, sí, viviendo en el Estado chileno, que le permitió pues construir este discurso, que le permitió pues básicamente darnos una pequeña idea de lo que implica la poesía para América Latina. Por otro lado, tendríamos que decir que de este salto que hay del modernismo a las vanguardias, también la figura de Vicente Huidobro juega un papel importantísimo en el nacimiento de la poesía chilena, porque sin duda con el creacionismo, una de las vanguardias más importantes y más bellas, me atrevería a decir que otra vez Chile se vuelve a poner eh, dentro de estos discursos. También podríamos decir que la poesía de Pablo Neruda, que tiene un contexto social y que tiene un contexto que básicamente aboga por lo sencillo, que eso también nos une mucho a Jorge Tellier, pues nos damos cuenta de que otra vez la poesía chilena juega un papel importante que ha influenciado muchísimo a América Latina. Quien no recuerda Canto General de Pablo Neruda. Y tendríamos que decir también, por otro lado, que figuras como Raúl Zurita, quien prácticamente el año pasado estuvo postulado al Premio Nobel de Literatura también por una obra poética,
y también relacionada con la poesía chilena, nos demuestran que prácticamente parte del siglo XIX, gran parte del siglo XX y ahora gran parte del siglo XXI, pues la poesía chilena juega un papel importantísimo, valorado por la crítica y nos permite entender pues cómo este territorio le ha dado más de lo que nos imaginamos. Recordemos también que Nicanor Parra, quien fuera premio Cervantes, con este estilo de la última vanguardia, pareciera, del siglo XX, nos deja ver con la antipoesía algo muy, muy peculiar. Y dentro de este contexto, pues está Jorge Teillier. Jorge Teillier, que es un poeta que nació en Lautaro, una población al sur de Chile, pues comenzó a construir una poética a partir de influencias tan claras como Marcel Proust. También tenemos por ahí a Ezra Pound, también tenemos a varios poetas chilenos, a Pablo Neruda, que jugó un papel muy importante, y una de las cosas que valdría la pena mencionar es que desde el momento en que Jorge Teillier deja Lautaro y se va a vivir a Santiago para estudiar pedagogía con la especialidad en historia, pues se acerca mucho a los poetas de los años 50. Tenemos una amistad muy, muy peculiar con Enrique Lin, tenemos una amistad muy, muy peculiar con Estela Díaz Barí, y ahí está el nacimiento de otra, no sé si llamarlo vanguardia, pero esta poesía lárica que construyó Jorge Teillier, que tiene que ver con un poco de los mitos que construyen este estado poético. Sabemos, por ejemplo, que él, dentro de su poesía, aboga mucho por los espacios abandonados, por los espacios destruidos por la modernidad, y generalmente tendríamos que mencionar que hay una suerte como de paraíso perdido, en el sentido de que todo el tiempo se habla con nostalgia acerca de los espacios y sobre todo con sencillez. Si tuviéramos que pensar, por ejemplo, en el sentido eh, de saber de dónde viene, por ejemplo, la palabra nostalgia, pues la palabra nostalgia viene del término griego nostos, que quiere decir regresar o quiere decir recuerdo. Regresar en el sentido de volver al pasado o volver a algún lugar a donde fuimos infinitamente felices. Y a partir de ese discurso, Jorge Teillier construye una de las poéticas más importantes en mi humilde y en el sentido de lo personal, pues yo valoro muchísimo. Yo creo que si tuviera que elegir, ya saben, estos libros que se van contigo a una isla desierta, sin duda Jorge Teillier jugaría un papel importante. Como yo les comentaba al principio del video, siempre trato como de recomendar libros que sean conseguibles, porque no tendría sentido que les recomendara un libro que no se puede conseguir. Esta antología compone, eh, se compone a partir de varios libros que valen muchísimo la pena analizar, no porque veamos como un cambio formal, sino como para entender cómo en distintas etapas de la vida de Jorge Teillier siempre estuvo presente esta idea, como les decía, del paraíso perdido, de tratar de recuperar esos espacios a través de la memoria, de cómo la nostalgia y el recuerdo juegan un papel importantísimo. Y pues nada, les dejo por ahí a Jorge Teillier. Yo tengo la fortuna de conocer a varias personas que tuvieron el gusto de conocerlo, de convivir con él. Desafortunadamente Jorge dejó de estar entre nosotros en el 97, y sabemos que su obra siempre ha estado muy apreciada, y sabemos que se ha comenzado de nuevo a revalorar. Creo que mi generación ha comenzado a leer a Jorge Teillier de una manera muy interesante, muy apegada a esto que a lo mejor no son los cánones, ¿no? Que a lo mejor no son lo que siempre leemos de la poesía chilena, pero créanme que vale muchísimo la pena acercarse a este material y leer a Jorge, quien pues es uno de mis poetas favoritos. Pero bueno, quería pedirle su opinión. Me gustaría que ustedes me pusieran por ahí si ya conocieron a Jorge Teillier, si lo han leído, qué les parece, qué les gusta o qué no. Y también me gustaría que me regalaran un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no le gusta, con la manita hacia abajo.
Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es buscar ahí un botoncito que dice suscribirse. Al lado hay un botón que es también una campanita, aplástela también, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Y bueno, se lo pido de manera encarecida, lea Jorge Soler, créame que se va a sorprender de la belleza que construye de este mundo que parece entre imaginario y real, de esta capacidad de la poesía que nos permite reconstruir e incluso cambiar el pasado. Nos vemos en el próximo video.